En las películas y series, los superpoderes o habilidades especiales adquiridos por los personajes solo pueden ocasionar su transformación en héroes o villanos. Afortunadamente, no todos cuentan la misma historia. En el año 2008, el escritor Pedro Ugarte Valdivia dio a conocer Relámpago Inmóvil, un cuento acerca de un objeto que tiene la capacidad de paralizar el tiempo y que coloca como protagonista no a un pobre personaje de historieta, sino a una de las personalidades más complejas de la historia. En una calle concurrida, el prestigioso economista del siglo XVIII, François Quesnay, examina un objeto que acaba de encontrar. Le inquieta porque al momento de cogerlo sintió una desconocida vibración en todo su cuerpo. Tiene la forma y el tamaño de una gruesa moneda, pero el economista descarta esa opción. Piensa que tampoco puede ser una medalla o adorno para vestir, pues no hay forma de sujetarlo a una cadena o a un cordel. 16 signos indescifrables se observan sobre la superficie. Líneas y marcas se dibujan en sus dos caras, además de una serpiente que rodea el borde, pero nada que indique el país, la época o la cultura de su origen. Sigue caminando en la calle y mientras esfuerza su mente para interpretar esas líneas y símbolos, sus manos juegan con el disco. De pronto lo lanza al aire como si fuera una moneda destinada a jugar cara o sello. En ese instante se puede observar un destello poderoso. La luz de un relámpago se proyecta desde el pequeño disco e ilumina todo alrededor. Las aves quedan suspendidas en el aire, las banderas que flameaban se quedan tiesas, las personas se ven como estatuas de cera y hasta el polvo se queda suspendido grano por grano en el aire inmóvil. Bajo el sol detenido en el cielo, el economista se da cuenta que su cuerpo se ha desdoblado. Un primer cuerpo se halla paralizado en el gesto de lanzar el disco, mientras el segundo cuerpo puede moverse libremente a su velocidad normal. Siente que camina en un museo enorme, tan grande como el mundo. La curiosidad lo empuja a pasear, ver y sentir cómo es la realidad congelada en el tiempo, hasta que siente el peso de la soledad y busca regresar a la normalidad. Luego de muchas vueltas regresa al lugar donde el disco se halla suspendido y cuando lo toca con su bastón por fin logra reunificar sus cuerpos y consigue que el tiempo fluya nuevamente con normalidad. Sin embargo, un mal cálculo hace que el objeto se le caiga, rebote y ruede lejos de él. Con impotencia observa cómo un muchacho coge el objeto y huye sin hacer caso a las súplicas de ese viejo economista que ganó y perdió un don increíble en cuestión de minutos. 25 años después, encontramos al muchacho hecho un padre orgulloso. Su hijo se acaba de graduar en la escuela militar con el grado de teniente de artillería. En plena ceremonia de graduación, le dice a su hijo que encontró ese objeto en una calle de París. También sintió la vibración a su contacto, pero jamás pudo saber su utilidad, su valor o su significado. Sé que tú serás capaz de descubrir su significado, le dice y se lo entrega. Al momento de tener el objeto en la palma de la mano, el joven militar no tiene otro impulso que lanzarlo al aire, como si fuera una moneda destinada al juego de cara o sello. Nuevamente es testigo del mismo fenómeno observado por el economista. Sin embargo, lejos de guiarse por la curiosidad, rápidamente se da cuenta de toda su utilidad en el campo militar. Se trata de un joven práctico y ambicioso que desde entonces usa y abusa del disco. Lo guarda en la chaqueta y acostumbra a soltar uno de sus botones para depositar ahí, cerca de su corazón, su secreto más preciado, de manera que pueda sacarlo en cualquier momento y lanzarlo para acceder a esa dimensión donde puede observarlo todo, hasta los gestos más insignificantes de los soldados enemigos, o incluso ingresar a los campamentos de los generales del bando contrario y ver sus mapas y apuntes con la más absoluta impunidad. A partir de ese momento, las victorias lo llevan directo a la cima. Desde la cima accede a la gloria y desde ella, sin saberlo, acaricia la inmortalidad. No contento con dominar el presente, ambiciona dar con el misterioso origen del disco y encontrar otro similar que pueda darle el poder para manipular el pasado. Durante 28 años su ambición lo empuja a rastrear la historia del objeto y su posible uso en las biografías de Julio César, Aníbal Barca o Alejandro Magno, convencido de que ellos también lo usaron. Al mismo tiempo, se hacía general, líder y jefe de gobierno. Los pintores lo retrataban siempre de costado, con la mano introducida en el espacio generada por el botón suelto de la chaqueta militar, acariciando el secreto que lo hacía un estratega invencible. Si bien gozaba de la omnipresencia de un dios, seguía siendo un humano, una frágil mezcla de carne, huesos y nervios que pueden tropezar, enfermar, cometer torpezas y equivocarse terriblemente.
Esto se recordó en la víspera de una de las batallas más grandes de su tiempo. Un poco antes de ese momento decisivo, los planes del militar comenzaron a fallar, las órdenes comenzaron a llegar a destiempo y los movimientos de sus tropas dejaron de ser tan precisos como los relojes mecánicos. Sus subordinados notan que su mirada es sombría. Por primera vez leen en su rostro los signos de la derrota. Nadie lo sabe, nadie se lo imagina, pero aquel hombre había extraviado el disco. A las 21 horas 13 minutos del 18 de junio de 1815, una sincronizada y feroz descarga de 200 cañones selló la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. Unos pocos investigadores de las naciones más poderosas del mundo especulan que después de la derrota napoleónica, el disco sideral, como lo bautizaron posteriormente, pasó a Inglaterra, donde permaneció 8 décadas, para de allí ser trasladado a Estados Unidos. Desde inicios del tercer milenio, se conjetura que el disco guardado en una cámara secreta de la Casa Blanca es falso. Hasta la próxima.